Es mayo, mes de los museos, y en Huamanga tenemos trascendentes. Visitar museos resulta realmente importante debido a que a través de estas interacciones se está en contacto con las distintas culturas que existen, la historia de cada rincón del mundo y también con lo que somos como seres civilizados que pueden comunicarse hablando y a través de manifestaciones artísticas. Visitar museos es una de las mejores maneras de aprender acerca de temas diferentes como la historia, la naturaleza y el arte. Lo que hace a los museos especiales es su capacidad de transportarnos a diferentes tiempos y lugares. Vamos a dar inicio con nuestra visita a los museos de Ayacucho, visitando el museo que administra la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Es el Museo de Arte Popular Joaquín López Santay, donde se expone obras de los artesanos populares elaborados por los artistas de esta zona. Además, se rinde homenaje al ícono de la artesanía ayacuchana, don Joaquín López Santay. El 11 de diciembre de 1997, el Museo de Arte Popular Joaquín López Santay de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga abrió sus puertas a la comunidad local, nacional e internacional, abrigando esperanza de un futuro mejor en el arte popular peruano, proponiéndose cumplir un papel trascendental en la consolidación cultural de la región de Ayacucho y revalorar el arte popular en la memoria de Joaquín López Santay, Premio Nacional de Cultura 1975. Es preciso recordar que don Joaquín López Santay fue un artista huamanguino, creador de retablos, cruces y baúles. Decoró y elaboró objetos de cerámica, juguetes artesanales como pastaguaguas y caballitos de badana. Es así que este museo honra hoy su memoria. Nos encontramos en el Museo Histórico Regional Hipólito Unanue de Ayacucho, ubicado en las instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el mismo que presenta una exposición principal sobre el desarrollo cultural precolombino en los Andes peruanos y la cultura huari. Visitémoslo. Este museo se construyó en homenaje al sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho. Aquí se exponen muestras arqueológicas y las manifestaciones culturales de la historia prehispánica regional. Se inicia el recorrido apreciando los pobladores del Paleolítico andino. Asimismo, se muestran evidencias del periodo arcaico, del periodo formativo de Ayacucho y del desarrollo huari con su cerámica, metalurgia, textilería, agricultura, ganadería, patrones funerarios y la nación chanca y los incas. La Sala 2 contempla prácticamente el esplendor de la cultura más importante de la región Ayacucho, como es la cultura huari. Podemos encontrar justamente una representación grandiosa en cuanto a su cerámica.
Es el Museo de la Memoria para que no se repita de ANFACEP. Este museo tiene el objetivo de rendir homenaje a todas las víctimas de violencia ocurrida en el país durante la época del terrorismo, narrando, relatando y mostrando fotografías de personas desaparecidas. El museo representa la memoria del periodo de la violencia política vivida por las víctimas no solo de Ayacucho, sino de todo el Perú. Tiene el propósito, tomando en cuenta las recomendaciones de la CBR, de contribuir en la construcción de espacios simbólicos como los memoriales para evitar el olvido y la impunidad y exigir justicia y reparación. El museo se encuentra en el tercer piso del ANFACEP. Tiene 3 salas. La primera sala simula un recinto de tortura, representación de una fosa y otras piezas que revelan las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Ayacucho, exposiciones de objetos y otras obras de arte. La segunda sala es de exposición de objetos, ropa de las víctimas y además obras de arte. En la tercera sala apreciamos una línea histórica de la violencia política en Ayacucho, documentada con fotografías que muestran la larga lucha de las socias de ANFACEP. Estamos en la colonial Casona Vivanco de Ayacucho, donde está instalado el Museo Histórico Andrés Avelino Cáceres. El museo expone pinturas coloniales peruanas, además de artículos personales del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Esta antigua mansión data del siglo XVII. La puerta es sencilla, el zaguán nos conduce a un lindo patio con empedrado artístico, con piedras de colores en el que se representa rombos, personas, animales que confluyen en una higuera. Lo que sobresale es la caballeriza que tiene 2 hileras de 5 arcos de piedra caliza, única en el Perú. Asimismo, está la escultura yacente del Chejo Pacheco, que es una tapa de la tumba del corregidor de Huamanga, Juan Gutiérrez de Quintanilla. El museo cuenta con varias salas, entre las cuales tenemos arte colonial en 2 ambientes. En el primero se exhiben lienzos coloniales de la escuela cusqueña, ayacuchana y del Renacimiento europeo, y en el segundo ambiente, mobiliario de arte virreinal, obras de arte aldabas y petacas. En la sala del Mariscal Cáceres hay una colección de fotografías del héroe y de su familia, armas antiguas, objetos personales, un baúl, un botiquín, billetes y monedas de la época. Hay una sala de artesanías en la que se exhiben objetos de la etapa colonial y algunos en proceso de desaparecer y otras ya desaparecidas. Hemos visitado juntamente con todos ustedes distintos museos de Huamanga. Esperamos que durante el mes de mayo ustedes también los visiten físicamente. Para TV Unch informó Pilar.